¿Cómo están? Muy buenos días. A ver, vamos a empezar el día de hoy, ¿ya? Ya después de que nosotros hemos finalizado con lo que son los signos vitales, que ya hemos hecho un recuento, un repaso el día miércoles, ahora sí podemos pasar al siguiente tema, que corresponde a valoración de la víctima, ¿ya? En el caso de lo que es la valoración de la víctima, nosotros realizamos una evaluación, ¿no? Rápida para poder identificar si es que la persona tiene algún tipo de problema. En el caso de valoración, primero nosotros tenemos que considerar que lo primero que nosotros tenemos que ver, bueno, mejor dicho, lo que nosotros tenemos que incluir en una valoración viene a ser la observación. A ver, es muy importante que nosotros sepamos que en la valoración, por ejemplo, si nosotros vemos a una persona, nos encontramos con una persona que está en el suelo, que de repente no ha, que ha perdido la conciencia. Entonces nosotros tenemos que valorar, vamos a observar, ¿no? Vamos a buscar algún signo, algo evidente, qué es lo que haya pasado. De repente vamos a ver si es que tiene alguna herida en la cabeza, en el cuerpo. Vamos a observar si está respirando, ¿no? Entonces a eso se refiere con valoración, ¿ya? Después de la observación, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a nosotros a realizar los otros procedimientos de la valoración que viene a ser la palpación, ¿ya? La palpación, la auscultación y probablemente la percusión. ¿A qué se refiere con esto? Antes de tocar al paciente, nosotros vamos a observar. Eso es lo general que se hace en la valoración. Después ya nosotros lo podemos tocar, por ejemplo, para poder sentir el pulso. Después podemos auscultar, que significa escuchar. O sea, vamos a escuchar los latidos o de repente vamos a escuchar también cómo respira. Vamos a, vamos a escuchar lo que es también algunos ruidos, ¿no? Que pueda hacer la persona, en los quejidos, ¿no? Entonces, a eso se refiere con ocultación. Después vamos a encontrar lo que es la percusión. ¿Qué significa la percusión? Vamos a percutir, vamos a tocar, ¿no? Vamos a hacer unos pequeños golpecitos para poder identificar. Por ejemplo, a veces cuando el tórax se llena de sangre, entonces tiene un sonido particular cuando nosotros le hacemos unos pequeños golpecitos con la yema de los dedos. No es golpe en sí, ¿no? Sino viene a ser como si estuviéramos haciendo una pequeña vibración, ¿no? En alguna parte del cuerpo. Entonces, a eso se refiere. Pero, en primer lugar, nosotros tenemos que observar antes de realizar cualquier tipo de procedimiento, ¿ya? Muy bien. Vamos a hacer lo que es la evaluación y manejo en emergencias. Tenemos que recordar un poco esto, ¿no? Primero vamos a hacer la valoración de la escena, ¿ya? Ojo, entonces, ¿de qué consta lo que es la evaluación y manejo de las emergencias? En primer lugar, nosotros vamos a valorar la escena.
¿A qué se refiere con eso? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos en las primeras clases de primeros auxilios, habíamos visto de que el lugar donde nosotros nos encontramos tiene que ser valorado, tiene que ser es, verificado, ¿no? Si es que el lugar donde nos encontramos es seguro, a qué situación nos enfrentamos, ¿no? Si es necesario de repente trasladar a la persona o moverla para poder, pues, evitar tener algún tipo de situación riesgosa. Porque si, por ejemplo, la víctima está al costado de una pared que se va a caer o un techo que se va a desplomar, entonces no podemos nosotros quedarnos ahí. Por eso, a eso se refiere con valoración de la escena. ¿Ya? Muy bien. Después tenemos lo que es la evaluación del paciente. En la evaluación del paciente vamos a tener la valoración primaria. La valoración primaria viene a ser lo primero que nosotros vamos a observar, lo primero que nosotros vamos a fijarnos, ¿no? Mm. Después, llamada al SEM. ¿A qué se refiere con eso? Al servicio de emergencia. Una vez que ya hemos observado a nuestra víctima, hemos visto, ¿no? La situación que lo hemos encontrado. Entonces, ahora sí, vamos a llamar al servicio de emergencia que ya ustedes conocen, que viene a ser pues a los bomberos, puede ser de repente al SAMU o inclusive a la policía, si es lo que de repente recordamos, ¿no? Los números. Después tenemos ya en tercer lugar lo que es la valoración secundaria. ¿A qué se refiere con la valoración secundaria? Ya ahí sí, cuando ya sabemos que va a acudir a nosotros el servicio de emergencia, cuando ya está un poco más, ya lo que es ya con más calma, yo puedo, con más calma puedo evaluar qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Parte por parte. Primero de repente en la cabeza, después ya puedo pasar al cuello, a las extremidades, al tórax, al abdomen, ¿no? Ahí voy a empezar a evaluar. Muy bien. Vamos primero con la valoración de la escena, que es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Vamos a hacer un reconocimiento del lugar. En el reconocimiento del lugar, nosotros vamos a ver a qué situación nos enfrentamos. Si es que el lugar donde nosotros estamos es totalmente seguro, no hay nada que nos ponga en riesgo a nosotros como rescatistas, ¿no? Como auxiliadores, porque recuerden que nosotros también tenemos que pensar en nuestra persona. Tenemos que evitar también salir lesionados o salir, pues, tener algún tipo de situación riesgosa, ¿no? Después, la situación a la que nos enfrentamos con la víctima. Ya, muy bien. Por ejemplo, miren, observen esta imagen, ¿no? Yo me tengo que hacer varias preguntas. Aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido un accidente de automóvil, ¿no? Ha habido un choque. Probablemente la persona ha chocado con otro carro o de repente se ha ido en contra de un muro. Bueno, puede haber sucedido muchas cosas aquí, ¿no? Y aquí nos vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Es seguro el lugar donde yo me encuentro? ¿Donde yo estoy? Primero, tenemos que observar que atrás del accidente hay carros, ¿no? Hay bastante tránsito que está pasando. Otro, ¿estoy seguro yo?
puedo estar seguro si me mantengo en ese lugar o tengo que hacer algo para poder evitar de que este tipo de situación sea más problemática. Entonces, ahí, por ejemplo, ya yo tengo que ver, por ejemplo, que el tránsito se desvíe un poco, ¿no? No estar en el mismo lugar, capaz, porque de repente viene también otro auto a velocidad y puede también perjudicarnos o puede dañarnos, ¿no? Lesionarnos. También tengo que ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido. Aquí es evidente que ha habido un choque, ¿no? También me tengo que preguntar cuántas víctimas hay. Si ha sido solamente el chofer, si ha habido de repente un copiloto, pasajeros, ¿no? Entonces, todo eso cuenta, ¿ya? Para poder verificar o para poder ver de a cuántas personas se tiene que auxiliar. Después también tenemos que preguntarnos, ¿hay espectadores? ¿Cuántas personas se encuentran alrededor? Porque lo más probable es que siempre, cuando ocurra este tipo de casos, las personas se acerquen a observar, más que todo observar, ¿no? Por enterarse qué es lo que ha sucedido, pero no a ayudar. Ese es el problema, que no ayudan, porque de repente no tienen conocimiento tampoco acerca de primeros auxilios. Entonces, ahí yo me tengo que preguntar si hay espectadores que sí puedan ayudar, que sí tengan conocimientos, probablemente, ¿no? Entonces, a eso se refiere con valoración de la escena. Y para cada situación existe una valoración de la escena diferente. Hay cosas que pueden coincidir con este caso, con este ejemplo que les estoy dando, y hay otras situaciones que, bueno, pues son bastante diferentes, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, ahí ya hemos empezado nosotros con lo que es la valoración de la escena. Ya vimos si está seguro, la situación a la que nos enfrentamos, cuántas personas están afectadas, si yo me encuentro en peligro, ¿no? Entonces, esa es una evaluación general de la escena. Ahora vamos con lo que es la evaluación inmediata. Me regreso al esquemita que estaba aquí. Ya, miren, ya vimos esta parte, esta de aquí, que es la valoración de la escena de manera general. Ahora vamos con lo que es la evaluación, valoración o evaluación primaria, ¿no? Ya, la evaluación inmediata simultánea es la evaluación en la que se determina en un lapso no mayor a 10 segundos. Miren, ¿ah? O sea, no debe de ser muy amplia, tiene que ser inmediata, por eso se llama así, para poder verificar el estado de salud del paciente. ¿Qué es lo que vamos a verificar? El estado de conciencia, la condición respiratoria y circulatoria. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, vamos a ver. La valoración primaria, el nivel de conciencia. ¿Cómo yo voy a verificar si la persona está consciente o inconsciente? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cosa viene a ser conciencia? Y también voy a evaluar después de eso, abrir las vías aéreas, buscar la respiración y la circulación, ¿no? Listo. Entonces, esto es lo que compete en la evaluación o valoración primaria. El nivel de conciencia, evaluar la vía aérea, si es que no hay nada que esté bloqueando las vías aéreas. Después, verificar si es que respira.
Y por último, pues si es que tiene circulación, si es que tiene pulso, ¿no? Por eso les digo, esto no debe tomar más de 10 segundos. Tiene que ser lo más rápido posible. Evaluación primaria, el nivel de conciencia. Vamos a ver cómo es su nivel de conciencia. Se aplica el famoso AFDI, ¿ya? Por las siglas de las palabras. AFDI. Ya, a ver, vamos a ver cómo se determina el nivel de conciencia. Primero, si es que la persona está alerta, o sea, en el momento que nosotros la encontramos, si habla por sí solo, o sea, cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que le ha pasado? Está despierto, obviamente. Entonces, a eso se refiere con alerta. Verbal. ¿A qué se refiere con verbal? Ya. En el caso de lo que es verbal, vamos a encontrar a la persona despierta, pero de repente no habla. Pero si nosotros le preguntamos, señor, ¿usted se encuentra bien? ¿Se siente bien? ¿Qué es lo que ha pasado? Y te contesta, pero solamente te contesta cuando le preguntas. A eso se refiere a la respuesta verbal, ¿no? En el caso del dolor, cuando nosotros vemos que la persona de repente está como dormida, pero nosotros presionamos o le
hacemos un punto doloroso, como por ejemplo en la zona de la clavícula, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, abre los ojos. Es viene a ser una respuesta dolorosa, solamente por el dolor, nada más. Y por último, si es que está inconsciente, o sea, puede estar dentro de estas alternativas, ¿ya? A ver, vamos a volver a repetir. Ya, vamos a recapitular, ¿ya? A ver, eh, ¿a qué se refiere cuando nosotros decimos que la persona está alerta? ¿A qué se refiere? A ver, ¿qué me dicen ustedes? A ver, ¿qué me dicen? ¿A qué se refiere cuando decimos que la persona está alerta? A que el paciente esté bien. Ya, que esté despierto, ¿no es cierto? Y que la persona habla sin necesidad de que le estemos preguntando. A eso se refiere cuando decimos que él está en un nivel de conciencia alerta, ¿no? En cambio, cuando está en un nivel de conciencia verbal, solamente se limita a responder cuando le preguntamos, ¿no? O sea, no habla por sí solo, sino que espera a que le preguntemos, ¿no? Si se siente bien, de repente, qué es lo que ha pasado, ¿no? Le podemos preguntar, entonces viene a ser una respuesta verbal. O de repente responde con monosílabos, o sea, dice sí, no, nada más, ¿no? Después tenemos lo que es el dolor. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que responde solamente al estímulo doloroso, ¿no? O sea, que la persona pues va a sentir dolor, ¿ya? Cuando nosotros presionamos o cuando nosotros estamos pues, cuando nosotros vamos a para que pueda reaccionar, le presionamos un punto específico, ¿no? Como les mencionaba, puede ser en la zona de la clavícula o de repente le presionamos los dedos, entonces ahí va a abrir sus ojos o se va a quejar, ¿no? O está inconsciente significa que no responde a nada, ya, que está con los ojos cerrados y no va a responder, ¿no? Entonces eso significa, este nivel de conciencia nos va a permitir saber si es que la persona está bien neurológicamente, o sea, si su cerebro o su sistema nervioso está reaccionando, ¿no? Dependiendo en qué nivel se encuentre. Después ya pasamos a lo que es la segunda parte de la evaluación primaria, cuando ya hemos evaluado la conciencia, abrir la vía aérea, ¿no?
¿Cómo vamos a hacer la apertura de la vía aérea y por qué se hace? Se hace de esta manera para poder verificar si es que no tiene algún objeto, disculpe, algún objeto que esté obstruyendo de repente las fosas nasales o de repente la garganta, ¿no? Hay dos, hay dos formas en las cuales nosotros podemos realizar la apertura de la vía aérea. Una que viene a ser por medio de lo que es la frente mentón, o sea, presionamos la frente y levantamos el mentón. Y la otra viene a ser por medio de lo que es la tracción mandibular. Colocamos nuestras manos hacia los lados y tratamos de levantar. ¿Cuál es la diferencia? Esta primera acción, que es la frente-mentón, la realizamos cuando sabemos que la persona no ha tenido ningún tipo de lesión a nivel del cuello, ¿no? En cambio, esta, al colocar las manos hacia los lados, la tracción mandibular, lo que vamos a hacer es, nos va a servir como soporte del cuello y vamos, esto es cuando ha tenido la sospecha de alguna lesión, ¿no? Aquí en esta zona cervical. Entonces, nosotros tenemos que utilizar o bien una maniobra o la otra, ¿no? Vamos a ver, la primera técnica que les estaba explicando. Para poder abrir las vías respiratorias, vemos la técnica número uno, que es levantar la barbilla e inclinar la cabeza hacia atrás presionando lo que es la frente, ¿no? Eso está indicado cuando no hay sospecha de que hay trauma cervical, ¿no? Miren cómo es que al presionar la frente y levantar la barbilla, cómo es que las vías respiratorias se liberan. Porque si esta barbilla estuviera pegada hacia el tórax, ¿no? Estuviera con su posición normal, ahí estaría bloqueada la vía respiratoria y no podría respirar normalmente, ¿no? Entonces, por eso es que se hace esta acción, ¿ya? Muy bien. Eso es, vuelvo a repetir, cuando no hay sospecha de que hay algún tipo de problema en el cuello. La técnica número dos es la tracción mandibular. Esta se hace cuando hay sospecha de trauma cervical. Se coloca las manos hacia los lados, hacia la altura de los oídos y lo que se hace es jalar la parte de la mandíbula y hace la misma función de la técnica anterior, ¿no? Pero lo que hace esta técnica es de que protege el cuello, ¿no? Protege el cuello. Listo. Después nosotros vamos a verificar la respiración. La respiración. Al momento de nosotros realizar lo que es la verificación de la respiración después que ya hemos liberado las vías respiratorias, ahora vamos a utilizar el famoso BES.
¿no? El famoso BES. Aquí voy a, redondear un poquitito, que no puedo acá. Se utiliza el famoso BES, ¿no? BES, el famoso BES, por las siglas, ¿no? BES, ver, escuchar y sentir, ¿no? ¿Qué es lo que voy a ver? Voy a ver, observar los movimientos respiratorios, cómo es que se eleva el tórax, ¿no? El tórax. Voy a mirar cuando, ¿se acuerdan que vimos la parte de respiración, la frecuencia respiratoria? Nosotros no solamente tocamos, sino que también vamos a mirar, ¿no? Vamos a mirar cómo se eleva. Ahora, si yo no veo, de repente entonces me tengo que acercar como se ve en la imagen para escuchar que la persona esté respirando. Y porque sí, hace sonidos respiratorios, ¿no? Listo. Y después tenemos lo que es el sentir. ¿A qué se refiere con sentir? Nosotros vamos a colocar nuestros dedos cerca de las fosas nasales para poder sentir el aire que sale, ¿no? El aire que sale. Entonces a eso se refiere con el famoso ves. De repente en algunos textos ustedes van a ver o van a, de repente van a, van a poder ver lo siguiente, ¿no? El famoso, mirar, oír y sentir, que es el famoso MOS. ¿No? Por las siglas, por eso lo he puesto con mayúscula. O de repente el ver, oír, sentir. Listo. Entonces, es lo mismo, solamente que cambia nada más la palabra, pero es lo mismo, ¿no? Ver, mirar, escuchar, oír y sentir, pues, ¿no? Entonces, viene a ser lo mismo. ¿Ya? Ujú. Listo. Ujú, ujú. Ya. Y tenemos lo que es la circulación. ¿A qué se refiere? Nosotros vamos a verificar el pulso solamente por unos 10 segundos para poder comprobar que la persona tiene pulso. ¿Dónde es que vamos a comprobar el pulso? El pulso carotidio, ¿no? O sea, en el cuello. Ese es el que nosotros vamos a verificar. Y en el caso de los niños, pues el pulso braquial, ¿no? Este es el que más podemos sentir. ¿Por qué? Porque en los bebitos, por ejemplo, el cuello es muy corto, todavía no es como una persona ya más grande que le podemos sentir fácilmente, ¿no? En el caso de ellos, pues
es en el pulso braquial. ¿En qué casos nosotros vamos a de repente encontrar alteraciones de lo que es el pulso? Cuando la persona tiene hemorragia, cuando la persona no ha tenido pérdidas de sangre, pues muy descontroladas, ¿no? Listo. Entonces ahí es preferible verificar, ¿ya? Listo. Eso es en el caso de lo que es la primera parte, que solamente debe durar muy pocos segundos, ¿no? En la valoración primaria. Después, segundo, activamos el SEM, el servicio de emergencias médicas, el servicio de emergencias médicas. ¿A qué se refiere con eso? Voy a llamar pues a todos los servicios que yo conozco. Tenemos lo que es, pues, como ya les había mencionado, los bomberos, el SAMU, lo que es lo que viene a ser las, la policía, ¿no? Entonces, esos son los servicios de emergencia médica más próximos que nosotros podemos encontrar, ¿ya? Listo. ¿Qué información vamos a brindar nosotros en lo que viene a ser al servicio de emergencia? Primero, el tipo de incidente. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo hemos encontrado a la persona? Si la hemos encontrado consciente, inconsciente, si de repente ha tenido alguna fractura o está sangrando, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que detallar. Tenemos que ser detallistas en ese tipo de situación. Después tenemos el lugar del evento. El lugar donde se ha producido, de preferencia, tener una dirección exacta, ¿no? Eh, y si de repente no se hallan o no pueden localizar, nosotros tenemos que buscar una referencia para que así puedan llegar mucho más rápido, ¿no? De repente hay una tienda, hay hay un centro comercial, de repente hay una botica, un tópico, una iglesia, una capilla, ¿no? Algo, algún tipo de referencia que así los pueda localizarse mejor. Después, el número de víctimas, cuántas personas de repente han resultado lesionadas. Puede ser una, pueden ser varias también, ¿no? Y en cada caso, ver qué es lo que ha sucedido con cada uno, ¿no? Hay que detallar también el género, si de repente hay dos hombres o es de género masculino, la edad, una edad aproximada, porque si la persona no está consciente, obviamente no vamos a saber pues su edad porque no nos va a responder, pero nosotros sí podemos pues tener un aproximado de la edad, ¿no? El estado actual de la persona, cómo se encuentra. Si está consciente, de repente, si la persona se está quejando, si se quiere levantar, el tiempo transcurrido desde el evento. Cuando nosotros logramos llamar y entra la llamada, entonces nosotros vamos a decir que lo hemos encontrado, por ejemplo, hace 2 minutos o reciente, ¿no? Y por eso estamos llamando. Si es que se puede tener la información de los datos personales de la persona, también, ¿no? Pero si no, en todo caso, pues los nuestros datos personales, la persona que realiza la llamada. Porque muchas veces cuando se llama a estos servicios de emergencia, lamentablemente, pues em, son llamadas falsas, ¿no? Y muchos de ellos ya no contestan, estos servicios de emergencia ya no contestan para evitar ese tipo de problemas, ¿no? Y siempre debemos considerar que al momento que llamamos a los servicios de emergencia, ya no debemos de colgar.
no debemos de colgar para que así nos puedan brindar información, de repente puedan guiarnos de cómo hacer algún procedimiento o en todo caso, pues para que se puedan ubicar más rápidamente, ¿no? Para saber si están cerca o todavía falta, ¿no? Listo, entonces esa es la información que nosotros tenemos que brindar. Listo. Listo, a ver. Listo, esto de la valoración secundaria lo vamos a hacer el día miércoles. Ujú. Mm,